seguir escuchando sus consejos, que siempre van a ser de mucha ayuda para nosotros. Y como lo comentaba el hermano, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 20 al versículo 24. Juan capítulo 4, versículo 20 al versículo 24. Si alguien quiere darle lectura. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta ahí, hermano. Muy bien, gracias. Quiero decir tres cosas antes de, como introducción. Aunque Dios no necesita la adoración para ser Dios, aunque Dios no necesita del hombre para seguir siendo Dios o del ser humano, Dios espera que la humanidad lo adore. Dios espera que la humanidad se postre ante su presencia. Dios espera que la humanidad lo reconozca como Dios, aunque Él no necesita. Sea que la humanidad, sea que el ser humano lo reconozca y lo honre como a Dios, Dios va a seguir siendo Dios. Pero Dios espera de que los seres humanos, y más los cristianos, lo adoremos, que los postremos delante de su presencia, como leí el hermano en el Salmo el domingo pasado, que nos arrodillemos y que nos postremos para adorar a Dios. Dios espera eso de nosotros siempre. Lo otro es que cuando nosotros leemos Malaquías, hermano, el pasaje que hemos visto muchas veces, nos damos cuenta en ese capítulo 1 que Dios, hermanos, está interesado. Nota, aunque unas pocas ovejas o unos pocos sacrificios no lo iban a hacer ni más ni menos a Dios, Dios estaba interesado que el pueblo de Israel le ofreciera una adoración correcta, de acuerdo a como Él esperaba. Entonces, Dios estaba interesado en la adoración que le iban a ofrecer y estaba interesado en los adoradores también. Porque Dios pudo haber dicho, bueno, acabo no me hago ni más ni menos, pues de lo que ustedes quieran dar. Pero no, Dios dijo, me están faltando, me están deshonrando, ¿sí? Me están tratando como si yo no fuera Dios. Entonces, Dios está interesado, hermano, en nuestra adoración y en nosotros. Y el pasaje que vemos aquí, según el versículo 23, Dios dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también, nota, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Entonces Dios no solamente está buscando adoradores, Dios no solamente quiere que se le adore, sino que Dios quiere que se le adore. ¿Cómo? De verdad, hermanos, verdaderos adoradores, o sea, adoradores reales. Verdaderos adoradores es adoradores honestos, adoradores sinceros, personas que realmente estén interesados en adorar a Dios. Dios no solamente quiere que alguien venga y le adore, sino Él quiere a alguien que esté interesado en adorarle, en postrarse delante de su presencia, en humillarse ante Él y reconocer que Él es Dios. Verdaderos adoradores, un contraste con adoradores falsos. Dios quiere algo genuino, algo verdadero. Y quiero que hablemos de esto, hermanos, de verdaderos
podemos, hermanos, cómo podemos ser verdaderos adoradores? ¿Cómo podemos ser verdaderos adoradores? Para los que están anotando, para el tema que vamos a ver hoy son verdaderos adoradores. Dios está buscando verdaderos adoradores. Y no está, hermano, la idea no es que Dios anda por allá, por acá, no. La idea o el sentido de la frase es que Dios quiere gente honesta, gente real, gente que esté dispuesta a reconocerlo como Dios y reconocer que Él es su Dios y que nosotros somos su creación. Ese es el sentido de la frase, verdaderos adoradores que Dios anda buscando. Entonces, ¿cómo podemos, hermanos, llegar a ser esos verdaderos adoradores? Bueno, para ser verdaderos adoradores, primero hay que corregir lo deficiente. Hay que corregir lo deficiente. Porque Cristo, hermano, Cristo está corrigiendo la deficiencia que había en cuanto a la adoración, tanto en el tiempo antiguo como justamente en su tiempo. Nota el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. ¿Y qué dijo Jesús? No, ni en el monte ni en Jerusalén. Nota, Jesús está corrigiendo un concepto equivocado. Los samaritanos dicen que hay que adorar en el monte Gerizim y los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, en el templo. Y Jesús dice, no, bueno, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Entonces ya está, ahí ya está siendo, hermanos, corregido aquel concepto de pensar de que se va a adorar ahí, se va a seguir adorando ahí o que se tiene que ir al monte Gerizim. Jesús ya está corrigiendo ese concepto equivocado en cuanto al lugar. En cuanto al lugar donde se debe adorar. Pero ese mismo pasaje, hermanos, el versículo 21, versículo 22, ¿ves el versículo 22? Ahí vamos a concentrarnos un poco más en esa corrección que Cristo está haciendo, porque Cristo va a corregir conceptos equivocados de adorar a Dios. El 22, vosotros adoráis lo que no. Y ese vosotros adorar lo que no sabéis se está dirigiendo a los samaritanos. Entonces, los samaritanos están ofreciendo una adoración a Dios sin conocimiento. Una adoración, hermanos, que no tenía conocimiento. No era una adoración basada en la verdad. Entonces, era una adoración ignorante. ¿Y por qué era una adoración? ¿Por qué ellos no sabían cómo se debía de adorar a Dios? ¿O por qué ofrecían una adoración a Dios que ellos no sabían? Bueno, porque simple y sencillamente los samaritanos nada más aceptaban los primeros 5 libros de la ley. Datos extrabíblicos, hermanos, nos enseñan que ellos solo aceptaban los primeros 5 libros de la ley. Entonces, todo lo demás, ellos no tenían conocimiento. Y en base a eso, ellos nada más ofrecían una adoración ignorante. Ahora, hermanos, estaban ofreciendo una adoración ignorante, deficiente, indeficiente y una adoración que no era aceptada por Dios, pero tampoco aprobada por Dios. Porque la adoración que Dios aprobaba en el Antiguo Testamento, y por eso fuimos al Antiguo Testamento, era aquella adoración que se ofrecía en el templo, y donde los que dirigían la adoración eran los sacerdotes, y aquellos sacrificios que se ofrecían en el templo eran aquella la adoración que Dios había mandado, y esa era la adoración que Dios reconocía como una adoración hacia Él. Entonces, la adoración que se estaba ofreciendo en Samaria era una adoración, era ignorante, era una adoración que Dios no había mandado, y viene a mi mente lo que hizo Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño que Dios no había mandado. Entonces, los samaritanos estaban ofreciendo una adoración que Dios no había mandado.
Por eso dice, ustedes están adorando, vosotros adoráis lo que no. Como quien dice que estaban yendo a ciegas, hermanos, espiritualmente. Estaban ofreciendo lo que ellos querían, como ellos querían, a la manera que ellos querían, o como ellos pensaban que era mejor. Pero no se estaban basando a la palabra de Dios. Entonces, era una adoración que no era aprobada por Dios, ni era aceptada por Dios. ¿Por qué? Porque no se estaba tomando en cuenta la verdad, hermano. La verdad revelada en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no se estaba tomando en cuenta. Y hermanos, la verdad, la verdad y la verdadera adoración es el mismo, hermanos, es el mismo principio desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no va a cambiar su esencia en cuanto a la adoración. Cambiarán las formas, cambiarán las maneras, pero la esencia no va a cambiar. Entonces, era una adoración sin conocimiento, porque dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Adoración ignorante. Estaban adorando a la manera que ellos pensaban, no a la manera que Dios había mandado. En la actualidad, hay personas que piensan que están adorando a Dios, pero están adorando a Dios sin conocimiento. Están ofreciendo a Dios una adoración sin conocimiento y están ofreciendo una adoración ignorante. Para poder ofrecer una adoración verdadera a Dios y para ser un verdadero adorador, como Dios espera de nosotros, se tiene que conocer la verdad. ¿Cómo le ofrecemos algo a Dios si no sabemos si eso Dios lo mandó o Dios no lo mandó? Entonces, eso es lo que pasaba con los samaritanos. Bueno, en la actualidad hay muchas personas adorando así. Están adorando a Dios según ellos. Tanto que tenemos un sistema de adoración diverso en la actualidad. Muchas formas de adorar, muchas maneras de adorar a Dios. Hay muchas maneras que se están usando para adorar a Dios. Pero es bueno pensar, hay una sola Biblia, hay una sola revelación. Hay una sola Biblia, hay una sola revelación. Y una revelación en el Nuevo Testamento para nuestro tiempo era cristiana. Y hay una verdad, hermano, una verdad revelada para adorar a Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué hay tanta diversidad de adoraciones si solamente tenemos un solo Nuevo Testamento y solamente tenemos una sola Biblia y solamente tenemos una sola revelación? Bueno, porque a muchos les está pasando lo que les estaba pasando a los de Samaria, que están adorando ignorantemente, no se han tomado el tiempo para estudiar la revelación que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, todos tenemos que reconocer, hermano, que para que Dios acepte una verdadera adoración, tiene que estar basada en la verdad revelada en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, pero en el Nuevo Testamento, y se tiene que tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Se tiene que tener el conocimiento de la voluntad de Dios. Mira Efesios 2:20. Míralo, Efesios 2:20. Los samaritanos ofrecían a Dios una adoración ignorante. Incluso esa adoración Dios no la había aprobado y Dios no la había aceptado. Eso quiere decir que esa adoración ni tan siquiera Dios la había aprobado, menos iba a llegar a la presencia de Dios. ¿Qué dice Efesios 2:20? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ok, la edificación, para poder edificar, habla como de construir una casa. Para poder edificar espiritualmente se necesita, hermanos, fundar las cosas en la revelación que Dios le dio a los apóstoles.
La revelación que Dios trajo por medio de los apóstoles se la dio a ellos para que nosotros y para que toda la humanidad tuviera la revelación de Dios al alcance. Entonces, nuestro fundamento son los apóstoles y tenemos que preguntar, ¿qué dicen los apóstoles acerca de la adoración? ¿Qué dicen los apóstoles acerca de la adoración? Lo vamos a ver más enseguida, pero lo que quiero que veamos, hermanos, es que hay un fundamento espiritual. Dios ha puesto un fundamento. Y ese fundamento, hermanos, es las enseñanzas, las revelaciones de Dios que dio a los apóstoles. Toda la verdad que Dios iba a revelar para la era cristiana, la reveló por medio de los apóstoles. Entonces, ellos son el fundamento para poder fundar una adoración verdadera, aceptable a Dios. Una adoración que sea aceptable a Dios. Dijimos, ¿por qué tantas adoraciones diferentes? Porque la sencilla razón, no se está tomando en cuenta la palabra de Dios, la verdad revelada en el Nuevo Testamento. Eso pasaba con los samaritanos, eso pasa en la actualidad. Mucha gente está ofreciendo adoración ignorante, ni saben qué es lo que están haciendo. Pero también, hermanos, entonces, tenemos que, la persona que quiere adorar a Dios tiene que fundar esos principios de adoración en la revelación, en el Nuevo Testamento, que se le reveló a los santos apóstoles. Ahí está el fundamento. Hay que preguntarle a los apóstoles si vamos a adorar, ¿cómo vamos a adorar? Porque a ellos se les reveló la verdad. Entonces, para nuestro tiempo. Pero hay algo más ahí en Juan capítulo 4. Porque lo estamos viendo desde el punto de vista de los samaritanos. Ofrecían una adoración ignorante. Y ellos tenían que corregir esa deficiencia. Y la van a corregir en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento van a empezar a adorar bien, en el libro de los Hechos. El mismo versículo 22. Alguien que me ayude. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Quiénes ofrecen a Dios una adoración ignorante sin saber cómo se debe de adorar? Los samaritanos. ¿Y los judíos? ¿Los judíos sí saben o no saben? Versículo 22. Nosotros adoramos lo que. Entonces los judíos sí sabían. Los judíos sí tenían un conocimiento de cómo se debía de adorar a Dios. Eso es lo que dice el texto. Nosotros adoramos lo que sabemos. Los judíos estaban ofreciendo a Dios una adoración basada en los mandamientos de Dios. Y fíjate que aunque era una adoración, por eso dije que hay que corregir las deficiencias, aunque era una adoración mandada por Dios, aprobada por Dios, era una adoración que Dios no la estaba aceptando. Dios no estaba aceptando, aunque era una adoración aprobada por Dios, aunque era una adoración mandada por Dios, porque Dios mandó que se ofrecieran sacrificios, que se fuera al templo y que lo hicieran los sábados, y que hicieran esto, y que hicieran lo otro. Dios no estaba aceptando la adoración que el pueblo judío, aunque el pueblo judío tenía la verdad, Dios no estaba aceptando esa adoración. Incluso, mira Salmos 40, mira el Salmo 40. Mira el Salmo 40 versículo 6. ¿Alguien que me ayude leyendo? Salmo 46, hijo. ¿Tienes tiempo? Búscalo. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto
sacrificio y ofrenda no te. Pero eso lo mandó Dios, ¿sí o no? Dios mandó que se ofrecieran sacrificios y que se ofrecieran ofrendas, ¿sí o no? Levítico capítulo 6, 4, 5, 6, hasta el 8. Pero el salmista dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, como si David estuviera diciendo, has abierto mis oídos para que entienda, para que yo tenga el conocimiento. Holocausto y expiación no has demandado. A Dios, la adoración que Dios había mandado que se le ofreciera, los sacrificios que Dios había mandado que se le hicieran, las ofrendas que Dios había dicho, que lo vimos en la adoración en el tiempo del Antiguo Testamento, no le agradaron a Dios, hermano. No te agradan, ya no le agradaron a Dios. Y la pregunta surge, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira Jeremías capítulo 7. Mira Jeremías capítulo 7. Mira Jeremías. Nota, hermano, tenemos que prestar atención a eso porque la adoración, aunque los judíos tenían la verdad, iban al templo, era una adoración que a Dios no le estaba agradando. Jeremías capítulo 7, versículo 3 y 4 hasta el 5. Vamos a leer, alguien que me ayude a leer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieras al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que dio vuestros padres, para siempre. ¿Qué está pasando en Jeremías capítulo 7, hermano? El pueblo de Israel, el que tiene la verdad para adorar a Dios, el que va al templo, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Estaban yendo al templo a adorar, hermanos, pero la adoración e ir al templo nada más era un puro externalismo, nada más. Nada más era por fuera aquella adoración. Era una adoración, un ritual, hermano. Estaban viviendo unas vidas desagradables delante de Dios y pensaban ir a adorar a Dios así. Y parece ser que la vida, los caminos de ellos, no estaban siendo caminos rectos, no estaban siendo buenas vidas. Porque Dios les dice, mejoren sus caminos o mejoren sus vidas, porque están oprimiendo al huérfano, al extranjero, a la viuda, y están derramando sangre inocente, y están adorando a dioses ajenos. Pero aún así iban al templo, hermanos, a adorar a Dios, y entonces Dios dice, no la voy a aceptar esta adoración. No la voy a aceptar. No voy a aceptar algo nada más como un amuleto, porque ustedes dicen, templo de Jehová somos, templo de Jehová somos. O sea, mientras vayamos al templo no va a pasar nada, todo está bien. Pero mira lo que dice el versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa en la cual es invocado mi nombre, y aquí también yo lo veo, dice Jehová. O sea, el templo era un lugar para esconderse, era nada más una fachada, hermano. Y mira el 12. Andad ahora a mi lugar en Silo. Y cuando le dice, andad ahora a mi lugar en Silo, no es que les está diciendo, vayan, caminen una distancia. Recuerden, mediten, qué fue lo que le pasó a Silo. Donde hice morar mi nombre al principio, y ver lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, aunque os hablé desde temprano sin cesar, no oíste, y os llamé y no respondiste, ahora también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre,
en la cual vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como dice asilo, os echaré. Hermano, ¿por qué Dios no le agrada la adoración en Jeremías capítulo 7? Porque es una adoración simplemente superficial, simplemente de costumbre, simplemente por decir, voy a la adoración. Vivimos una vida, los judíos están viviendo una vida mal, espiritualmente se habían vuelto idólatras, sus relaciones con sus hermanos no eran las buenas. Ellos dicen, no voy a hacer nada. Por eso ya no le agradó a Dios los sacrificios, porque Dios no solamente quería los sacrificios, quería una vida, como dice Romanos capítulo 12, una vida en sacrificio. Entonces, hermanos, y dice el versículo 16, tú pues, dice Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. ¿Está de acuerdo Dios con lo que están haciendo, con la adoración que está ofreciendo el pueblo de Israel? ¿Verdad que no? Es claramente que Dios no está de acuerdo y Dios no la está aceptando, la adoración que Israel está ofreciendo. Un simple ritual, algo superficial, sin involucrar el corazón, sin tomar en cuenta las relaciones entre ellos mismos, con el prójimo, con su hermano y con los de su mismo pueblo, y sin tomar en cuenta a Dios, porque estaban adorando a dioses ajenos. ¿Por qué más, hermanos? ¿Por qué Dios no le agrada esos sacrificios, esa adoración? Mira Malaquías capítulo 6, capítulo 1, versículo 6, que ya lo hemos leído varias veces. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, vos sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hasta el 8, hermano. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías le va a adorar a Dios, ¿qué le ofrecen a Dios? Lo peor, ¿verdad? Lo que le sobra, lo que no sirve. Animales cojos, animales enfermos. Y Dios dice, ustedes creen que me voy a agradar de esto y lo voy a aceptar. Mira el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros. Mira lo que está diciendo Dios. No me complacen ustedes. Sí traen los sacrificios, pero ustedes están trayendo unos animales enfermos. Algo se me quedó ahora con el hermano. Dice que el sacerdote destazaba el animal y lo tenían que ver por dentro si el animal no tuviera un golpe interno, si no tuviera una enfermedad interna. Pero estos animales no necesitaban, hermano, destazarlo. De lejos se miraba que estaban enfermos. Y dice, no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré. No está aceptando la ofrenda, hermano, que le está presentando en el tiempo de Malaquía. ¿Saben por qué? Porque no se le está dando la honra, no se le está dando a Dios lo mejor.
Porque no se le está dando a Dios lo que Dios había dicho, que le diera el primogénito de todo animal. Y que estuviera limpio, y que estuviera sano. Así es el Levítico, así lo vimos en el Levítico. El pueblo estaba ofreciendo a Dios una adoración, sí, pero no se la estaba ofreciendo como Dios había mandado. Por eso a Dios no le agrada esa adoración. Y mira lo que dice el versículo 13, la frase muy conocida: mas habéis dicho, oh, qué fastidio es este. ¿Quién quiere decir esa frase, hermano? Sería bueno que sacáramos algún tema de ahí. Oh, qué fastidio es esto. ¿Qué quiere decir esa frase para ustedes? ¿Cómo la interpretan ustedes? ¿Cómo? No te entendí. Estrés. Ok. Ustedes, hermano, ¿cómo la interpretan? ¿Cómo la entienden esa frase? Aburrimiento. ¿Qué más? Molestia. Molestia. Cansancio. Son los mismos sinónimos de fastidio. ¿Algo más, hermano? Cansancio. Cansancio. La pregunta es, ¿al pueblo de Dios en el tiempo de Malaquías le complace ir al templo y ofrecer ofrendas a Dios? ¿Le agrada ir al templo y llevar las ofrendas a Dios? Y entonces Dios sí tiene que aceptarlas, aunque no tienen ganas de ir. Dios las tiene que aceptar. Y Dios no las va a aceptar. No me agradan sus ofrendas. No me agradan sus ofrendas porque son malas sus ofrendas, y no me agrada porque sus actitudes de ustedes también son malas. Hermano, las ofrendas que llevaban o cuando iban al templo no les estaba causando placer al pueblo, no les causaba alegría, no les causaba gusto, no les complacía al pueblo ir y llevarle las ofrendas. Al contrario, para ellos era una molestia, era cansado, era disgusto, era enojo. Otra vez, como cuando alguien te da lata y lata y lata y lata y dice, ya me fastidió, ya no lo aguanto, ya no lo soporto. Bueno, habían dicho, Dios les dice, ustedes han dicho, qué fastidio. Ya se habían cansado de ofrecer ofrendas a Dios. Entonces, ofrecer los sacrificios a Dios era algo desagradable para el pueblo. Ya no lo hacía con amor, ya no lo hacía con entusiasmo, ya no iban al templo con alegría, como lo encontramos en los salmos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iré. Estamos causando molestia, mamá. Vamos a dejarlo en paréntesis, usted lo puede estudiar en su casa. Mateo 15, 7 al 9, era una adoración solamente de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. La adoración que el pueblo de Israel estaba ofreciendo era una adoración que Dios había mandado, pero era una adoración que no se estaba involucrando el corazón, no se estaba involucrando el sentimiento. Simplemente se estaba haciendo por hacerse y había causado molestia. Hagamos una pregunta. ¿Habrán cristianos en la actualidad? ¿Habremos cristianos en la actualidad que nos parecemos con los judíos? Que nos causan molestia, que no sentimos el placer, que no sentimos el gusto, que no sentimos la alegría, hermanos, de venir y reunirnos con la iglesia y adorar a Dios. Que venimos, que nos reunimos, pero nuestra adoración nada más es superficial. Que venimos, adoramos, pero lo que le ofrecemos a Dios, ¿sí se dieron cuenta que pasó el domingo, hermano? ¿Qué pasó el domingo? No llovió el domingo, ¿eh? El domingo anterior se había llovido, pero este domingo no llovió.
Incluso, hermano, lo hacemos a veces solamente por una mera costumbre. No hay gozo, no hay alegría, no hay satisfacción. Incluso, hermanos, a veces cualquier pequeña excusa que podamos encontrar para no reunirnos es buena. Hermano, ¿por qué no vino? Tengo bastante trabajo. Ay, hermano, tengo bastante trabajo. Hermano, lo miré el jueves allá en el centro. Sí, hermano, es que saqué permiso, tenía algo que hacer. ¿Te das cuenta de eso? Tenía mucho trabajo y tenía que trabajar el domingo. El martes, miércoles, sacó un permiso. Y esa es la realidad, hermano. Esa es la realidad actual. A la iglesia del Señor le está pasando lo mismo que le pasó al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Le está causando molestia a adorar a Dios. Hermano, estoy enfermo. Sábado, bueno, domingo enfermo, lunes bueno. Medicina muy milagrosa, hermano. Y esa es la realidad. Cualquier excusa es buena para no adorar a Dios. ¿Y qué tal cuando decimos, me quedé dormido, hermano, porque trabajé toda la semana? Pero, hermano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta el sábado, bien temprano nos levantamos, preparamos el lonche, preparamos el café y preparamos todos los utensilios para irnos a trabajar. ¿Y por qué no nos dormimos esta semana? Y hermano, esto que le estoy diciendo es una realidad de la que estamos viviendo. Por eso estamos diciendo que tenemos que corregir lo deficiente en nuestra vida si queremos ser verdaderos adoradores. X cosa, cualquier otra cosa, hermanos, que se atraviese, impide que nosotros adoremos a Dios. Y el propósito de Cristo en Juan capítulo 4 es corregir ese concepto equivocado que tenían los samaritanos y que tenían los judíos, de que pensar que solamente ir al templo, ofrecer el sacrificio, caiga como caiga, venga como venga, y que Dios lo va a aceptar. No, Dios no lo va a aceptar. Los samaritanos adoraron sin tomar en cuenta la verdad de Dios. Dios no aceptó esa adoración. Los judíos adoraron sin tomar en cuenta el corazón, el sentimiento, el interno. Dios dijo, no lo voy a aceptar. Entonces, hermano, tenemos que aprender de la historia. Tenemos que aprender de las enseñanzas. Y lo que estoy diciendo no es para ofenderlo, para criticarlo, es para que usted y yo nos convirtamos en verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores es adoradores honestos, adoradores sinceros, reales, que queremos adorar a Dios, que queremos humillarnos delante de la presencia de Dios. Vamos a terminar por hoy. En un principio que nos enseña Mateo capítulo 23, versículo 23. Alguien que me ayude a leer. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de ser aquello. Ok. Los escribas diezmaban la menta y el eneldo y el comino. Y ellos consideraban que eso era lo más importante. Esas pequeñas semillas
que se debían de diezmar, que se debían de dar para Dios. Pero estaban dejando de otro lado la justicia, la misericordia y la fe. Y el Señor Jesús les dice que esto era necesario. Es necesario ofrendar los granos, los pequeños que ustedes consideran que son necesarios ofrendarlos, pero también es necesario hacer lo otro, la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario ofrendar las semillas chiquitas, pero también no hay que dejar de hacer lo otro, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? ¿Hay que adorar en verdad? Sí, en base a la palabra de Dios. Sí. Hermano, lo estamos haciendo tal como la Biblia dice. No estamos metiendo otras cosas en la adoración. No estamos involucrando otras cosas en la adoración. No estamos dejando que las mujeres tomen el lugar de los varones. Estamos en la doctrina. Eso hay que hacer. Pero también hay que hacer lo otro. Hay que involucrar el corazón. A Israel le faltó involucrar su corazón. Entonces, hermano, los verdaderos adoradores, según Juan, adoran a Dios en espíritu. Ese es el otro punto que vamos a ver después. Adoran a Dios en espíritu y en verdad. Para ser un verdadero adorador, se tiene que adorar en espíritu, con el corazón, pero se tiene que adorar de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente, hermano, lo hice con el corazón, y la verdad, ¿dónde quedó? Hermano, lo hicimos conforme a la palabra, sí, y el corazón, ¿dónde quedó? Hay que hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué quiere decir, hermano? Que las dos cosas son necesarias para adorar a Dios. Entonces, si usted y yo queremos ser unos verdaderos adoradores, estamos en ese deseo de adorar a Dios y ser unos verdaderos adoradores, ser de esos adoradores que Dios está buscando, tenemos que corregir lo deficiente. Lo deficiente, hermano, es que hay que adorar de acuerdo a la verdad. No podemos adorar sin conocimiento. Por eso estamos estudiando la Biblia. Y luego, el domingo vamos a ver esos 5 actos de adoración, para que tengamos un conocimiento pleno de lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos de hacer. ¿Ok? Pero también tenemos que recordar, Dios quiere que el adorador, el que le va a adorar, involucre su corazón. Hermanos, la adoración a Dios, las reuniones de cada primer día de la semana, las reuniones de la iglesia, no sean un disgusto, no sean una molestia. Al contrario, que sea un gozo, que sea una fiesta, que sea una alegría. Vamos a ser verdaderos adoradores, basados en la palabra de Dios, que sabemos que nos enseña cómo hacerlo, pero también hay que poner nuestra parte, que es el corazón. Dios le bendiga.